Bienvenidos a este su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenidos una vez más a este su programa. Les saluda Daisa Cortés. Usted está en otra edición más de La Rebelión de las Canas con sus anfitriones Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Y también está por aquí José Ocasio, el presidente del capítulo de Ponce. Bienvenido. Muchas gracias y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y como siempre, mi saludo especial a mi hermosa y querida nieta, Micaela, que siempre está pendiente y que en el miércoles pasado mucha gente me preguntó por ella. Sí, ya todo el mundo la conoce, ella es famosa. Sí, Voy contigo. Sí, lo que falta es que aparezcas un día al piquete con ella y la conocemos. Seguro que sí, próximamente. Le vamos a dar la bienvenida y lo va a pasar excelentemente bien. Va a querer volver, es el problema. Te va a hacer ir con más frecuencia. Y cuidado que tú vas con frecuencia. Bueno, los titulares de hoy, pues precisamente tenemos que empezar con la celebración del aniversario número 80 de nuestro sistema de retiro y una descripción de los detalles que allí mostramos, la concurrencia, etcétera. Les recuerdo siempre a los compañeros que el piquete del próximo miércoles 2 de julio será frente a la Junta de Control Fiscal. También vamos a hablarle de la espera que ya se prolonga suficiente, yo creo, por la respuesta de la gobernadora. Eso es un punto que un tema que tenemos que desarrollar. Se está hablando ahora de un gasoducto nuevamente, recalentando los proyectos fallidos que nos costaron millones de dólares y fallidos, porque se botó dinero de una forma industrial y se hizo pasar muchísimas amarguras a los compueblanos de aquella mal llamada Vía Verde, por ahí para abajo. Pues vamos a hablar de eso también. El negociado de energía finalmente decide que New Fortress no tendría derecho a los 110 millones de dólares para comprarle un supuesto acuerdo que había en el contrato, porque se encuentra que ese acuerdo no existe. El proyecto de energía renovable, que ya ni se menciona, tenemos que retomarlo porque ese es un proyecto ya muerto, nadie lo menciona, ni siquiera las autoridades gubernamentales. Y por supuesto tenemos que hablar del misterio de la planta del complejo generatriz de Aguirre, porque ahí algo está pasando, que nos hablan de que entrará la planta en un momento determinado y en otro, y no vemos acción. Ocasio. Sí, me parece que prácticamente tengo que hacer comentarios en los tres temas que tú mencionas y voy a empezar primero con el del gasoducto. Me parece que es un asunto sumamente importante que señalar con relación al gasoducto y es que de la manera que yo lo he expresado anteriormente, hay un informe que preparó lo que se llama el COR 3 del año 2019. Ese informe yo lo he mencionado en varias ocasiones y ese informe refiere a lo que la autoridad, vamos a ponerlo de esta manera, el gobierno de Puerto Rico iba a utilizar el dinero que le iba a proporcionar FEMA y cómo lo iba a distribuir tanto en transmisión y distribución y en generación. En ese informe yo siempre le he comentado, o sea, yo digo lo que he montado yo, pero es lo que sale del informe. Ese informe está predicado en que ellos iban a utilizar ese dinero naturalmente en arreglar el sistema eléctrico de transmisión y distribución. Pero en cuanto a generación, el concepto que ellos pusieron en ese informe, que es el famoso informe que yo llamo de cómo iban a manejar el sistema eléctrico de Puerto Rico, cómo lo iban a modernizar,
estaba predicado solamente en dos asuntos principales. Cambiar el combustible a gas natural y sin mencionar mucho lo que tiene que ver con la energía renovable. Dice ese informe está disponible vía internet, cualquier persona lo puede accesar. Se llama el informe de la modernización del sistema eléctrico de Puerto Rico, preparado por el COR3. Por lo tanto, el informe establece bien claro que la única manera que ellos pueden manejar la generación, la generación quemando gas natural es a través de los gasoductos. Descartan el sistema de proveer a cualquier lugar de generación llevando gas natural mediante transportación vía terrestre en camiones tanques, porque eso prácticamente, además de ser peligroso, es económicamente imposible. Por lo tanto, yo no estoy diciendo que ese informe que lo preparó la administración anterior, pero acuérdense que la administración anterior era del mismo partido que está administrando el gobierno en este momento, que ellos lo van a seguir al pie de la letra, pero hasta ahora es lo que han manifestado. Recuerdo que hace una semana o meses atrás, ante una pregunta, una entrevista con Josué Colón, el SAL de la energía, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de construir un gasoducto, él dijo, si tenemos que construirlo, lo vamos a hacer. Naturalmente, aquí entra el elemento político en términos de que la gobernadora prácticamente lo ha desmentido, en términos de que en este momento, y las expresiones que utiliza, en este momento no tenemos un contrato de construir gasoductos, el gobierno no tiene absolutamente nada en este momento que tiene que ver con construir un gasoducto. Y probablemente sea cierto que en este momento no, pero no habla de mañana, no habla del futuro, no habla de que lo que van a hacer. Cuando vemos todo lo que está pasando con relación a la utilización del gas natural, que yo mencionaba en un programa anterior, el problema que tiene el gobierno de Puerto Rico con relación a cómo va a entrar el gas natural a través del puerto de San Juan, que yo les decía que el puerto de San Juan, el puerto preparado para manejar gas natural, hay una compañía que es la que le vende el gas natural a la Autoridad de Energía Eléctrica, que es la que tiene una concesión hasta el año 2038 para hacer ese trabajo. O sea que la autoridad estaría atada de mano en comprarle gas natural a cualquier otra compañía, que no sea a la compañía que es dueña, que está manejando el puerto de gas natural en el puerto de San Juan. Eso por un lado que tiene que ver con la cuestión del gasoducto. Me Bien, gustaría que Johnny se expresara con relación a ese asunto. sí, para entonces pasar luego a otro tema. El tema del gasoducto está repleto de malas experiencias y sobre todo de un gasto de dinero que yo ahora mismo, por la cantidad abrumadora que se derrochó allí, pues no me atrevo a cuantificar, pero sí le menciono que creo que fue el gobernador Acevedo Vilá que comenzó con eso, e incluso empezaron a enterrar tubos desde Costa Sur hasta Aguirre, y se tropezaron con la oposición del alcalde, el actual alcalde, por cierto, de Juana Díaz, y muchos tubos se quedaron por allí perdiéndose y otros están todavía instalándose. Después, cuando cambió la administración, vino Fortuño, el gobernador Fortuño, y le encargó al actual, en aquel momento, director ejecutivo de Acueducto, ver cómo se podía utilizar aquella tubería para mover agua, al menos, que no se perdiera. Y ni una cosa ni la otra, la tubería está enterrada por ahí,
la tubería la que se enterró. La que sobró se vendió a precio de pescado bombado, como decía el fiscal del pueblo, Noriega, cuando hablaba de los hospitales, eso hace mucho tiempo, pero fue una frase célebre que se quedó en la mente de los boricuas. Y cuando entonces vino el segundo intento con precisamente el gobernador Fortuño, le cambiaron el nombre y le cambiaron la ruta, que entonces le llamaban la Vía Verde, e iban a hender la isla en dos pedazos, subiendo por la carretera número 10 y comenzaron una serie de expropiaciones que muchas personas perdieron sus propiedades y esas expropiaciones, yo no sé dónde irían a parar, yo no sé quién tiene esas propiedades ahora, pero parece que no son los dueños originales y aquello fue un caos. Entonces surgió Casa Pueblo con una oposición bastante férrea y el pueblo, por cierto, porque se hablaba a diario, en la autoridad no se hablaba de otra cosa, yo recuerdo, y en el pueblo dice diga de ese acueducto y finalmente se dieron por vencidos. Estamos hablando de cientos de millones de dólares. El, Raramente, precisamente, nunca se había mencionado algo que nosotros sí hemos sido consistentes aquí en este programa de hacer las advertencias del peligro que implica el mover gas natural por las carreteras, además de lo costoso, como dice Ocasio. Y raramente en estos días el ingeniero Josué Colón empezó a hablar precisamente de ese riesgo. Pero entonces la gobernadora le sale al paso y hace unas declaraciones contradictorias con las que hace el ingeniero Josué Colón. Y de momento esto como que se detuvo. Pero la impresión que da, y es porque la información que nosotros manejamos con relación a esto es de algunos contactos que tenemos todavía en la autoridad. No tenemos toda la información, pero la información que da es que es una improvisación descomunal. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, y todo es tratando de dar respuestas con relación a la crisis energética en la que estamos sumidos debido precisamente a la privatización. Y ese es el norte que tenemos que seguir. Se ha enterrado el tema de la energía renovable, pero de eso vamos a hablar más tarde si nos da tiempo. Pero lo importante es que todos estos ensayos que se están haciendo, y se habla todavía de 800 megavatios que se van a alquilar, de unos contratos que están por firmarse y todo lo que le hemos mencionado. Es una serie de proyectos en ciernes, proyectos en la cabeza de un montón de personas y un montón no son tantas en el gobierno de ejecutivo, el ejecutivo, que verdaderamente no nos conducen a ninguna esperanza de que esta situación, como va, pueda resolverse. Ahorita yo escuchaba que están ya poniéndole fecha a la finalización del contrato que hay en corrección con relación a aquel asesinato que hubo una ocasión en que aquello fue el caos, que hubo una señora de apellido Escobar, no me acuerdo el nombre, que era la directora de la jefa del departamento, Ana Escobar. Y ahora finalmente se está hablando de un asunto eh, más en firme de rescindir ese contrato, pero el contrato de estas privatizadoras, que lleva muchísimo más tiempo en la discusión pública, pues no sé, se habla para decirle al pueblo quizás lo que el pueblo si quisiera, le gustaría escuchar, pero no escuchamos proyectos que definitivamente vayan a ponerle fin a este desastre en el servicio de electricidad. Así es que tenemos que seguir atentos a esta situación y seguirle el tracto porque probablemente la semana que viene será otro asunto dentro del mismo tema y otra idea y pues seguirá floreciendo la improvisación, que es lo que nosotros vemos. Es más importante decirle al pueblo lo que el pueblo le gustaría escuchar que verdaderamente lo que el pueblo debería saber. Y en ese aspecto,
Verdaderamente nosotros tenemos que dar la voz de alerta y mostrar nuestra posición con relación a esto, que verdaderamente la privatización de la autoridad fracasó. Nunca el sistema eléctrico en general ha estado tan mal como ahora, y ni hablar del sistema de generación, nunca las tarifas habían sido tan elevadas, o sea, el costo por el servicio. Entonces, encima de eso, de todas estas desgracias que estamos enfrentando, pues se habla hasta de aumentos en el costo por el servicio, un servicio que es casi imposible tener consistentemente. Pero entonces vamos a la celebración de nuestros 80 años de existencia de nuestro sistema de retiro, que la llevamos a cabo el pasado miércoles 25. Movimos la manifestación frente a la Autoridad de Energía Eléctrica y tuvimos una mucha mejor concurrencia de compañeros que se dieron cita allí, unos preocupados por la situación del futuro de nuestras pensiones y otros alertas por el hecho de que a 80 años de la creación de nuestro sistema de retiro también está en su peor momento porque fue descapitalizado. La certeza que tenemos es de que este próximo 30 de junio cobraremos nuestra pensión, pero de ahí en adelante no tenemos información relacionada alguna con que se esté gestionando siquiera, y mucho menos que haya dinero o que se haya asignado para el pago de nuestras pensiones los subsiguientes meses, a partir de julio. Y esto es algo que a los compañeros les preocupa mucho y por eso muchos hicieron acto de presencia y nosotros no damos abasto en la oficina y personalmente con los compañeros preocupados por el futuro de sus pensiones, porque todos tienen sus obligaciones, además de que por encima de las obligaciones que tuvieran, todos tenemos derecho a nuestra pensión y el riesgo de perderla sigue latiendo allí. Y es algo que nosotros no podemos dejar pasar por alto. Y por eso movimos esa manifestación de celebración por la edad que cumple nuestro sistema de retiro, pero también en protesta por la poca atención que se le está dando a este asunto. Y si le están dando mucha atención, nosotros no lo sabemos porque nadie nos informa, ni siquiera cuando emplazamos para que se nos ofrezca la información, se produce siempre cuando la necesitamos. Y hay que estar alerta, compañeros, y hay que seguir con este asunto porque se nos va la vida. Yo quiero agradecer también a la prensa que se dio cita en esa manifestación y nos cubrió satisfactoriamente. Pudo haber más cobertura, pero ciertamente fuimos noticia ese día y no pretendemos estar en la atención pública por el hecho de figurar. Es que queremos dramatizar el problema que tenemos sobre el futuro de nuestras pensiones y la única forma es la denuncia en los medios de comunicación, la propaganda, que precisamente es la que utilizan los gobiernos para proyectar sus mal llamados logros y no lo utilizan para manifestar los lugares a donde hay que mejorar, sino donde ya supuestamente han mejorado todos los gobiernos. Y cuando vamos a buscar, lo que encontramos es sencillamente páginas y más páginas en los periódicos y ahora incluso a colores, que son más costosas, mostrando unos logros que nadie los encuentra por ninguna parte. Ocasio, ¿tienes algo que agregar? Bueno, me uno a tu expresión en relación a la actividad del miércoles. Y para mí, que estuve allí presente, pues fue muy satisfactorio ver muchas caras nuevas que no habían estado anteriormente. Eso quiere decir que el mensaje le está llegando a los compañeros jubilados. Por otro lado, tengo que decirte o expresar en el programa que la labor nuestra en este programa es precisamente dar la información para que todo el mundo la tenga, la información correcta. No se trata de solamente criticar a la administración, al gobierno, lo que está haciendo y lo que debería hacer, sino que ofrecemos alternativas de las posibilidades que tienen para mejorar.
Desde mi punto de vista es sumamente importante para mí cuando yo traigo información que tenemos que hacer el ejercicio naturalmente de ir periódico, a través de internet, buscar la información para dárselo a todo el que nos escucha. Lo hacemos con la mejor intención del mundo de que tengan la información fidedigna que la entiende cualquier hijo de vecino, porque yo soy un hijo de vecino igual que los demás, pero que la diferencia es que, pues, que hacemos ese tipo de trabajo y por lo menos tenemos la oportunidad mediante este medio de expresarlo para que todo el mundo nos escuche. Es importante desde mi punto de vista de que la gente entienda de que el gobierno, y lo he dicho en ocasiones anteriores, filtra la información, maneja la información de la manera de presentarla a su mayor conveniencia y no necesariamente con los datos exactos que salen de la misma información que ellos tienen. O sea, que ellos manipulan lo que dicen para manipular la opinión del pueblo. Y eso tenemos que estar pendientes y por lo menos de mi parte, eso es lo que hago, leer, buscar, analizar y traer la información que entendemos que es de beneficio para que el pueblo la entienda. Sí, en otro tema, con relación a aquella aparición pública que hicieron la gobernadora y el ingeniero Josué Colón, hablándonos de un gran negocio que habían hecho con Genera, comprándole un derecho supuestamente contenido en su contrato para ahorrarnos 800 millones de dólares que se esperaba que Genera cobrara en incentivos, pues se le ofreció una cantidad de 110 millones de dólares. Y nosotros aquí incluso le explicamos a la audiencia cuál era el propósito de ese dinero y no era otro que salvar a New Fortress de la quiebra, porque todavía ellos siguen malitos. Sus acciones están creo que en menos de $3, desde 30 y pico de dólares que estaban. Y están en los tribunales los accionistas con la compañía porque le hicieron presentaciones falsas. De la misma forma que nos han hecho falsas representaciones a nosotros aquí con relación a que todo lo que venían a hacer. Y a veces yo pienso, mira, esta gente no fracasó. Esta gente sencillamente sabía que no iban a ser capaces de cumplir con el cometido al que se comprometieron, pero tenían que propagandísticamente hacer ese tipo de expresiones y parece que el tiempo nos ha dado la razón porque ahora mismo vemos una situación pero que bien complicada con relación a la generación de energía eléctrica de parte de la autoridad que ahora la opera Genera. Pues entonces el negociado de energía, volviendo al tema original, le ha negado a New Fortress el pago de esos 110 millones de dólares. Yo no sé si con este golpe ellos acabarán de liquidarse porque han estado vendiendo partes de sus activos en distintos lugares y han tenido que ponerse a pagar deuda, no han logrado levantar capital para seguir operando. Y si eso sucediera, Ocasio lo ha dicho consistentemente, el contrato de Genera, que es filial de New Fortress, quedaría anulado. Y eso pues son buenas noticias, señores, pero para propósitos de los gobiernos son malas noticias, porque esos son los operadores que escogieron. Y recuerdo que cuando se trajo a Luma, el Partido Popular le imputaba al PNP haberlo traído, pero cuando se trajo a Genera, el Partido Popular y el PNP se pusieron de acuerdo y no ambos para traer a Genera. Había un voto que se podía dar en la Cámara de Representantes en aquel momento para oponerse y no tuvieron el valor de oponerse a este desastre a que nos han sometido. Y eso, si se sostiene esa determinación del negociador de energía, y si se obtiene por los tribunales, que tengo entendido que ya el tribunal apelativo la ha validado o algo así, no estoy seguro, pues sería una noticia menos mala de las que estamos teniendo. Y siguiendo con Genera, señores,
nosotros hemos estado hablándole activamente con relación al misterio de la planta de Aguirre, un complejo generatriz que creíamos que eran 1.500 megavatios que generaba y luego casi nos corrige y nos dice que no, que son 1.400. Pero de cualquier forma, esa planta prácticamente está fuera de servicio totalmente. 1.400 megavatios es mucho más de la mitad de la demanda actual. Y eso ciertamente es un gran problema. Yo veía cuando pasaba para la oficina, por allí por Aguirre, la semana pasada veía la unidad número 2 que aparentemente la caldera estaba prendida. Y conforme a lo que decía el ingeniero José Colón, que para este mes, a finales, entraría en servicio la unidad número 2. Pues miren, estuvo prendida quizás 1 o 2 días, pero durante la última semana no hemos visto acción ninguna. La planta está totalmente apagada en el ciclo combinado de 500 megavatios que hay de capacidad generatriz instalada. Tengo entendido que apenas hay 100 y pico. Y este es el cuento de no acabar con Genera. Y entonces escuchamos al portavoz de esa compañía, Iván Báez, diciendo verdades a medias. Y las verdades a medias son sinónimo de mentiras. Incluso sobre esa planta no han vuelto a hablar, porque incluso se mencionó que vendría a resolver un problema de abasto de generación de energía eléctrica para evitar apagones. Y el mentiz de todo eso es que los apagones han continuado durante esta semana. Y por lo que vemos, continuarán la semana próxima y después y más tarde también, porque esta gente sencillamente fracasaron. Por eso es que en ocasiones le decimos que si Luma le ha hecho daño al bolsillo del pueblo de Puerto Rico, tanto daño o más le ha hecho Genera con las promesas que nos hicieron y que ninguna cumplieron. Porque si hubiesen cumplido lo que vinieron a hacer, no hubiésemos tenido la necesidad de andar tratando de alquilar generación para cubrir el déficit que ellos han causado. No decomisaron plantas, no pusieron al día las plantas existentes, y este señor Báez lo que se limita a decir es que el problema que hay es que las plantas son viejas. Y nosotros lo estuvimos desmintiendo desde siempre, porque esas plantas son viejas hace mucho tiempo. Y en los Estados Unidos, precisamente, que es a donde todo el mundo mira, hay plantas con más de 50 años y tengo entendido que es un 30 o 40% del total de la capacidad generatriz en los Estados Unidos. Y allí no se habla de los apagones que aquí nosotros tenemos. Y nos van a venir a decir que los estados pues intercambian sus sistemas de generación, etcétera y etcétera. Pero en una isla es algo distinto y precisamente por eso es en Se nos acabó el tiempo en este último minuto. José Ocasio, comentario final y cierra, Johnny. Bueno, como me queda muy poco tiempo, yo quiero enfatizar en el último planteamiento que trae el compañero Johnny, es para dejarle un dato para que la gente lo verifique y lo pueda buscar. En Estados Unidos había una central generatriz hidroeléctrica que se la pusieron en operación en el año 1940. Al día de hoy está 100% en servicio y le da energía eléctrica a 6 estados. Estamos hablando de si es del 40, pues sumen 60 y 20, son 80 y tantos años que está en servicio. Y yo quisiera que ustedes vieran el documental que hay en algún canal de esos de cable TV, que presentan esa planta y parece que es nueva. Aniquela. Aniquela, o sea, que eso, con ese mensaje los dejo, porque yo sé que tengo otra información para la próxima vez. Rodríguez. Esa debe ser la represa Hoover. Entiendo que sí, correcto. Precisamente. Finalmente, ¿qué ha pasado con la energía renovable? Que ya ni se menciona. Los proyectos de energía renovable que el gobierno tenía en desarrollo, los proyectos individuales de energía renovable, que precisamente hay muchísimas compañías de esas que también tienen problemas económicos
y así sucesivamente. O sea, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Nos quedaremos sin servicio de electricidad? Vamos a luchar en contra de eso, señora gobernadora. Vamos a empezar a sacar a Luma y a Genera de aquí. Nosotros la vamos a respaldar en eso también. Gracias, Johnny Rodríguez Ortiz. Gracias, José Ocasio, por otra edición más de La Rebelión de las Canas. Y ya será hasta la próxima semana. Que la pasen bien. Linda tarde. Pasen buenas tardes todos. Buenas tardes a todos. Gracias por escucharnos.